Hola, mi nombre es Tania Tejeda, soy creadora de contenido, me puedes encontrar en Instagram como Gabriela_med_. El día de hoy veremos lo que es la anatomía del cuello. Esta clase se va a dividir en dos partes y esta es la parte número 1. En esta parte veremos lo que es la osteología, los límites, las fascias y la miología del cuello. Iniciando con lo que es la osteología, recuerden que son los huesos que forman el cuello. Vamos a encontrar como generalidades que el esqueleto del cuello está constituido por las vértebras cervicales, por el hueso ioides, el manorio del esternón y las clavículas. Estos huesos son los que forman parte del esqueleto axial, a excepción de las clavículas, ya que son parte del esqueleto apendicular. Vamos a ver lo que son las vértebras cervicales y lo que es el hueso ioides. En las vértebras cervicales, esta es la región cervical de la columna vertebral, la cual está formada por lo que son 7 vértebras cervicales que van a englobar la médula espinal y las meninges. Los cuerpos vertebrales son apilados y localizados centralmente, van a sostener la cabeza y las articulaciones intervertebrales. Específicamente, las articulaciones craneovertebrales en su extremo superior van a proporcionar la flexibilidad necesaria para poder posicionar la cabeza. Tenemos lo que son las vértebras cervicales típicas y las atípicas. Iniciando con las vértebras cervicales típicas, estas son de la 3 a la 6. El cuerpo vertebral es mucho más pequeño y más largo de lado a lado que antero-posteriormente. La cara superior es cóncava y la cara inferior es convexa. El foramen vertebral es grande y triangular. Los apófisis son transversos de todas las vértebras cervicales típicas o atípicas, cuentan con forámenes transversos para los vasos vertebrales, que son las venas vertebrales, excepto la vértebra C7 y las arterias vertebrales. En su cara superior de los procesos articulares se van a dirigir superiormente y posteriormente, y las caras inferiores lo van a hacer inferior y anteriormente. Sus procesos espinosos son muy cortos y en los individuos de ascendencia europea son bífidas. Las vértebras cervicales atípicas tenemos la C1, la C2 y la C7. La vértebra C1 también es conocida como atlas, es un hueso con forma de anillo que está arriñonado, que carece de proceso espinoso y de cuerpo. Va a consistir en dos masas laterales que están conectadas por los arcos anterior y posterior. Sus caras articulares son superiores cóncavas y reciben los cóndilos occipitales. La vértebra C2 también es llamada axis, desde su cuerpo se proyecta un diente con forma de clavija, que es el proceso odontoides. Entonces aquí podemos ver lo que es el atlas y lo que es el axis con su diente. Seguimos con la vértebra prominente, que es la vértebra C7, llamada así debido a su largo proceso espinoso, que no es bífido. Sus procesos transversos son grandes, pero sus forámenes transversos son pequeños. Tenemos el hueso ioides. Este hueso es móvil y va a estar situado en la parte anterior del cuello a nivel de la vértebra C3, en el ángulo entre la mandíbula y el cartílago tiroides. Se va a encontrar suspendido por los músculos que lo conectan a la mandíbula y los procesos estiloides y el cartílago tiroides, el manubrio y las escápulas. En su porción media, este va a estar orientado anteriormente y va a tener de 2 a 5 centímetros de anchura y 1 centímetro de grosor. Su cara anterior es convexa y se va a proyectar antero-superiormente, y su cara posterior es cóncava y se va a proyectar posterior-inferiormente. Cada extremo de su cuerpo está unido a un cuerno o asta mayor que se va a proyectar posterior-superiormente y lateralmente al cuerpo. En los límites del cuello vamos a encontrar el límite superior del cuello, que está en color celeste. Este es el borde inferior de la mandíbula, en donde se van a encontrar la glándula submaxilar, los ganglios submentonianos y los submandibulares, la vena y la arteria facial, la vena concomitante intraparotidia, la fascia intermaxiloparotidia y los músculos estiloideo y digástrico, y la porción más superior del músculo esternocleidomastoideo. El límite superior del cuello va a corresponder a una línea imaginaria que iría desde el mentón por delante de la protuberancia occipital hasta por detrás. Aquí podemos ver la línea celeste nuevamente. En su recorrido encontraremos a los lados lo que es el ángulo de la mandíbula y la apófisis mastoides del hueso temporal detrás de la oreja. El límite posterior del cuello, que está en color verde, este tiene la confluencia de los músculos esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza y el elevador de la escápula. El punto de Erbs es el lugar donde va a aparecer el nervio auricular mayor en el cuello. Desde el punto del Erbs hacia abajo se van a formar el triángulo supraclavicular, que tiene como límites por delante lo que es el músculo esternocleidomastoideo, por detrás tenemos el músculo trapecio. En su profundidad vamos a encontrar los músculos escaleno y la vaina vasculonerviosa, que va a cerrar el espacio interescalénico anterior. Por fuera vamos a tener la fascia superficial y por debajo vamos a tener el músculo omoioideo y la clavícula.
El límite inferior del cuello, que está en color negro, este va a estar formado por la cara superior de la clavícula, que es una línea que se va a proyectar hasta la articulación acromioclavicular, y otra que se va a unir de lado a lado con la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. El límite anterior va a estar formado por la confluencia de la fascia común, que es el límite de este color rojo, o línea infraoidea, y de los músculos prelaringeos. En las fascias vamos a ver que la fascia cervical profunda va a constar de 3 láminas faciales, también llamadas capas, que es la superficial o de revestimiento, la pretraquial y la prevertebral. Estas láminas lo que van a hacer es sujetar las vísceras cervicales, por ejemplo la glándula tiroides, los músculos, los vasos y los nódulos linfáticos profundos. Las láminas faciales cervicales profundas también van a proporcionar lo que es el deslizamiento, que esto va a permitir el movimiento y el desplazamiento sin dificultad de unas estructuras del cuello sobre las otras, como por ejemplo en la deglución y en la rotación de la cabeza y en la rotación del cuello. Tenemos la lámina superficial, que sería la primera capa de la fascia cervical profunda. Esta lámina superficial también es llamada de revestimiento, es la más externa de todas las láminas de la fascia cervical profunda y va a rodear todo el cuello en profundidad a la piel y el tejido subcutáneo. Tiene inserciones continuas en la base del cráneo superiormente y en la espina y el acromión de la escápula y de la clavícula inferiormente. Superiormente, la lámina superficial de la fascia cervical se va a unir a lo que es las líneas nucales superiores del hueso occipital, los procesos mastoides de los huesos temporales, los arcos cigomáticos, el borde inferior de la mandíbula, el hueso ioides y los procesos espinosos de las vértebras cervicales. En la lámina pretraquial de la fascia cervical profunda se va a encontrar limitada a la porción anterior del cuello. Se va a extender inferiormente desde el ioides hacia el interior del tórax, donde se va a fusionar con el pericardio fibroso que va a recubrir el corazón. Va a incluir una porción muscular delgada que va a rodear a los músculos infraoideos y a una porción visceral. Este va a envolver a las glándulas tiroides, a la tráquea y el esófago, y se va a continuar posterior y superiormente con la fascia bucofaríngea de la faringe. Como último tenemos la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Esta va a formar lo que es una vaina tubular para la columna vertebral y los músculos asociados con ella, como el largo del cuello y el largo de la cabeza anteriormente, los escalenos lateralmente y los músculos profundos del cuello posteriormente. Se va a fijar superiormente a lo que es la base del cráneo, inferiormente se va a mezclar de forma periférica con la fascia endotorácica y se va a funcionar centralmente con el ligamento longitudinal anterior del cuello hasta aproximadamente la vértebra T3. Se va a extender lateralmente como vaina axilar que va a rodear los vasos axilares y el plexo braquial. Las porciones cervicales de los troncos simpáticos van a estar rodeadas por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. En biología, recuerden que este es el estudio de los músculos. Vamos a ver todos los músculos del cuello. Iniciamos con lo que es el músculo largo del cuello del grupo prevertebral. Tiene como forma un triángulo isósceles y va a tener inserciones en lo que es la porción longitudinal en el cuerpo de las 3 primeras vértebras torácicas y las 3 vértebras cervicales. En los tubérculos de la C4, de la 5 y de la 6. En los cuerpos de la C2, la 3 y la 4. En su porción oblicua inferolateral va a estar en las primeras 3 vértebras torácicas, los tubérculos anteriores C5, 6 y 7. También tenemos la porción oblicua superolateral en la apófisis transversa T3, 4 y 5 y el tubérculo anterior del atlas. Como acción va a ser flexionar la columna cervical. También en el grupo de los prevertebrales encontramos el músculo recto anterior de la cabeza, que va a ser corto, aplanado y triangular. Se va a insertar en lo que es la apófisis transversa del atlas, la cresta muscular y sinostósica, la circundrosis petroccipital y la porción petrosa del temporal. Como acción tiene flexionar la cabeza y la va a inclinar también lateralmente. El músculo largo de la cabeza es aplanado, ancho superior y estrecho inferiormente. Se va a insertar en el vértice de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la C3 a la C6 y la fosita triangular de la porción basilar del occipital, en la circundrosis petroccipital y en la porción petrosa del temporal. Va a flexionar la cabeza y la va a rotar del lado de la contracción. Los músculos escalenos ya son del grupo profundo lateral, son alargados y van a estar subdivididos en cabezas. Se van a insertar en lo que son escalenos anterior, medio y posterior, y como acción tienen elevar las costillas, son inspiradores y van a inclinar la columna ipsilateral y la van a rotar contralateral al músculo que se contrae. Tenemos también los transversos del cuello, que son del grupo profundo lateral, son aplanados y cuadriláteros, se van a insertar en el surco transverso, la apófisis transversa inferior y el burde inferior. Como acción tienen inclinar la cabeza y el cuello al lado contraído.
El músculo recto lateral de la cabeza es aplanado y cuadrilátero, se va a insertar en la apófisis transversa del atlas y la apófisis yugular del hueso occipital. Como acción tiene inclinar la cabeza y el cuello del lado contraído. En el músculo esternotiroideo, que ya son de los músculos infrayoideos, es aplanado y alargado. Se va a insertar en la cara posterior del manubrio esternal y del primer cartílago costal y en la cara lateral de las láminas del cartílago tiroides. Como acción tienen a hacer descender el hueso ioides y van a apoyar en el abatamiento de la mandíbula. El músculo tiroideo es aplanado, delgado y cuadrilátero. Se va a insertar en el tubérculo del cartílago tiroides, en el borde inferior de la cara posterior del ioides y en la cara inferior del asta mayor del ioides. Como acción hace descender el ioides y va a apoyar en el abatamiento de la mandíbula. También tenemos el músculo moyoideo, que tiene forma digástrica, se va a insertar en el borde superior de la escápula junto a la escotadura y en el borde inferior del cuerpo del ioides. Como acción hace descender el hueso ioides y apoya en el abatamiento de la mandíbula, tira el ioides en sentido inferior, posterior y lateral y también en el tendón intermedio. En el músculo genioideo de los músculos suprayoideos vamos a encontrar que es corto, aplanado y grueso. Se va a insertar en la espina mentoniana interior y en la cara anterior del hueso de ioides y como acción tiene bajar la mandíbula o elevar el hueso ioides. En el músculo miloioideo, este es ancho, aplanado y delgado, se va a insertar en la línea miloioidea de la mandíbula y en la cara anterior y el borde inferior del hueso ioides. Como acción tiene bajar la mandíbula o elevar el hueso ioides. Tenemos también lo que es el músculo digástrico, que es alargado y digástrico, se va a insertar en la escotadura mastoidea y en la fosa digástrica del borde inferior de la mandíbula. Como acción tiene bajar la mandíbula y elevar el hueso ioides. Tenemos también el músculo estiloideo, que es delgado y fusiforme, se va a insertar en la apófisis estiloides y en la cara anterior del cuerpo del ioides y la zona adyacente del asta mayor. Como acción tiene elevar el hueso ioides. También tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que es grueso y cuadrilátero y tiene 4 cabezas. Se van a insertar según sus cabezas. En la cabeza esternal se va a insertar en el manubrio esternal, en el borde anterior y la cara lateral de la apófisis mastoides y la parte lateral de la línea nucal superior. Su cabeza cleido-occipital se va a insertar en la cara superior del tercio medial de la clavícula a la línea nucal superior y la cabeza cleidomastoidea en la cara superior de la clavícula de la cara lateral de la apófisis mastoides. Como acción tiene flexionar la cabeza y la va a inclinar hacia el lado de la contracción y elevar el esternón y las costillas va a ser inspirador. También tenemos el músculo recto posterior menor de la cabeza, que ya se encuentra en el plano profundo, es corto, aplanado y triangular, se va a insertar en el tubérculo posterior del atlas y en la línea nucal inferior y cresta occipital externa. Como acción tiene extender la cabeza. También tenemos el músculo oblicuo inferior de la cabeza, que tiene una forma alargada, es grueso y fusiforme, se va a insertar en la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis y en la cara inferior y el borde posterior de la apófisis transversa del atlas. Como acción tiene rotar la cabeza. El oblicuo superior de la cabeza, tenemos también el semioespinoso de la cabeza, que tiene ya en el plano de los semiespinosos y longísimos, es ancho y grueso. Se va a insertar en lo que es el vértice de la apófisis transversa de la C1 a la C6 y también en las apófisis espinosas de la C7 y de la T1, entre las líneas nucales lateral a la cresta occipital externa. Como acción tiene extender e inclinar la cabeza. También tenemos lo que es el músculo longísimo de la cabeza. Es largo y delgado, se va a insertar en las 4 o 5 últimas cervicales y primeras torácicas en apófisis transversas y articulares. También se va a insertar en lo que es el vértice y el borde posterior de la apófisis mastoides. Como acción tiene extender e inclinar la cabeza. También tenemos el músculo longísimo del cuello, que es alargado y delgado. Se va a insertar en el vértice de las apófisis transversas T1 a T5 y en los tubérculos posteriores de las transversas de C3 a C5. Como acción también tiene extender e inclinar la cabeza. También tenemos el músculo esplenio, que es alargado, aplanado y grueso. Se va a insertar en el ligamento nucal, en la apófisis espinosa de la C7, de la T1 a la T4 o la 5 y también al ligamento interoespinosos. También tenemos que su inserción va a ser en la línea nucal inferior y en la apófisis mastoides. Como acción tiene extender la cabeza y la va a contraer y va a rotar la cabeza.
También tenemos el músculo trapecio, que ya es del plano superficial. Es triangular, aplanado y delgado. Se va a insertar en la línea nucal superior y en el ligamento nucal, en el vértice de las apófisis espinosas de la C7 hasta la T10 y en la clavícula, el acromión y la espina de la escápula. Como acción tiene mover el hombro en sentido superior y medial y va a descender el hombro. Así que muchas gracias por tu atención. Recuerda que esta es la Harper Academia. Gracias a lo que es UDocs, puedes encontrar a la academia en Instagram como Harper-Academy. Las diapositivas las vas a encontrar en el UDocs de Harper Navarro, ahí las puedes descargar. Y recuerda también que lo mejor para estudiar los músculos es hacer un cuadro. Aquí podemos ver de que yo te agregué en las diapositivas lo que es las formas, inserción y acción, y también puedes usar la misma imagen para complementar tu cuadro y así hacer mucho más fácil tu técnica de estudio. A mí me puedes encontrar en Instagram como Gabriela-Med- y en UDocs como Gabriela Med. También subo resúmenes y subo algunos esquemas que te pueden ayudar para estudiar medicina. Me puedes escribir si tienes alguna duda y muchas gracias por estar el día de hoy.